En este video vamos a desarrollar un tema que le permite al diseñador explorar un recurso que constituye la materia prima para todo producto editorial y que su buen uso puede mejorar la calidad final de sus trabajos. El tema de este video es tipografía en la edición de productos editoriales. Primero vamos a ver algunos aspectos generales que tienen que ver con la tipografía, como para dejar en claro a qué nos referimos con fuente tipográfica o cuando hablamos de familia tipográfica, y cómo intervienen los conceptos de legibilidad y de lecturabilidad en la manipulación de la tipografía. Se le llama fuente tipográfica a un grupo completo de signos alfabéticos y no alfabéticos regidos por características comunes. Se compone por letras mayúsculas, las mayúsculas tildadas, las letras minúsculas, las minúsculas tildadas, algunas ligaduras, signos de puntuación, signos comerciales, signos matemáticos y cifras. También algunas fuentes tipográficas pueden incluir signos para otros tipos de escritura, como por ejemplo el cirílico, el griego o el devanagari. Una familia tipográfica es un conjunto de tipos basados en una misma variable principal con algunas variaciones, pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran una familia se parecen entre sí desde un punto de vista estructural, pero pueden variar de estilo, de peso o inclinación. Legibilidad y lecturabilidad son dos conceptos diferentes, pero que funcionan en conjunto. La legibilidad es la capacidad que tienen los signos de ser leídos por las personas y se basa en las características de su diseño, las contraformas, la altura de X, las terminaciones, el contraste de los trazos, etc. Lecturabilidad se refiere a la capacidad que tiene un texto en ser leído por una persona y tiene que ver con el tamaño de la tipografía, la longitud de la línea, el interlineado y el espaciado de prosa entre letras y entre palabras. Es decir, que puedo tener una tipografía muy legible, pero si no la utilizo bien, puede no ser lecturable. En términos de legibilidad, las minúsculas son más legibles que las mayúsculas, ya que por sus formas poseen más datos para el reconocimiento visual, mientras que las mayúsculas conforman un bloque monótono. A veces nos encontramos trabajando con tipografías que no poseen un buen diseño del espaciado. Esto sucede generalmente con algunas tipografías de tipo display, puesto que no se han contemplado en el diseño algunas combinaciones de letras que son más frecuentes en unos idiomas que en otros. El ajuste de interletra muchas veces es necesario para lograr una lectura pareja y que las letras no parezcan que se separan. Los programas de diseño editorial incorporan el tracking, que es el ajuste del espacio entre letras en textos, pero no es bueno abusar de ello. Un tracking excesivamente positivo puede provocar que los caracteres se separen mucho entre sí. Por otro lado, un tracking excesivamente negativo provocaría un acoplamiento de letras que complicaría la lectura. Lo recomendable es mantener el espaciado métrico original que viene con la tipografía. En el caso de tener que utilizar el tracking, se recomienda hacerlo cuidando estos inconvenientes. El espaciado entre líneas es otra variable de ajuste tipográfico que debemos aprender a manejar, puesto que si las líneas de texto se separan demasiado, pueden causar discontinuidad en la lectura. Por otra parte, si el espacio entre líneas es demasiado apretado, puede generar superposición de ascendentes y descendentes y confundir la lectura. Tipografía para textos. Lo primero que tenemos que saber es que las tipografías para textos inmersivos deben pasar desapercibidas al lector. No pueden llamar la atención. Si lo hacen, interrumpen el proceso intelectual de la lectura.
Si al lector le llama la atención la tipografía, no logra concentrarse en lo que lee. Para elegir una tipografía para textos inmersivos, tenemos que tener en cuenta algunos parámetros, como por ejemplo el estilo, el color tipográfico, el rendimiento en la página, las variables tipográficas y comprobar que tenga los signos necesarios. Esto depende muchísimo del tipo de pieza que vayamos a diseñar: una novela, un periódico, un balance para una empresa o un libro infantil. Seleccionar el estilo de la tipografía es muy importante. Esto depende del tipo de pieza editorial y del contenido. Básicamente, tenemos tres estilos tipográficos y sus derivaciones: las sans serif, las que tienen serif y las slab. Un parámetro importante a considerar es el color tipográfico, que es la ilusión óptica producida por los rasgos formales de la tipografía, sus proporciones, el contraste de sus trazos y la contraforma interna. Estas relaciones nos dan la sensación de determinado valor de gris percibido en un texto respecto del fondo, y se define comparando dos fuentes tipográficas diferentes a un mismo tamaño e interlineado. Por ejemplo, si comparamos dos tipografías sans como Clavica Medium y Helvética Regular, vamos a observar que la diferencia de color está dada por el trazo y las contraformas, que en Helvética son más amplias. Otro parámetro para analizar antes de elegir una tipografía es el rendimiento que tiene en la página, es decir, la cantidad de caracteres que entran en una línea de texto. Esto puede ser importante desde el punto de vista económico porque implica la utilización de una mayor o una menor cantidad de papel. Esta comparación debe realizarse entre dos tipografías igualando la altura de X, no a igual tamaño. Otro parámetro por demás importante es la cantidad de variables que nos ofrece la tipografía frente a las que necesito para mi trabajo. Tenemos las variables de color, las variables de inclinación, que existen dos tipos, las inclinadas y las itálicas. La diferencia es que en las itálicas algunos signos cambian y además las palabras ocupan menos espacio. Luego, las variables de ancho, y algunas tipografías incorporan las versalitas, que son mayúsculas a la misma altura de X, igual color y con más espaciado. Las variables tipográficas me permiten establecer jerarquías y pueden otorgarle riqueza visual a un texto, sin tener que recurrir a diferentes familias tipográficas. De tener que utilizar dos familias tipográficas, hay que evitar que se parezcan mucho entre sí. Por el contrario, es conveniente apelar al contraste entre ambas. Como último parámetro a tener en cuenta, consiste en verificar si el set de caracteres de la tipografía elegida contiene los signos necesarios para realizar mi trabajo. Podría suceder que necesite escribir un texto en lengua originaria, como por ejemplo en quechua. Para la escritura de esta lengua es necesario tener el saltillo o pusó, que no es ni un signo de puntuación ni un diacrítico, es una letra que no existe en nuestra lengua, como no existe nuestra ñ para otras lenguas. Las cifras o números en una tipografía pueden ser muy importantes según el tipo de trabajo editorial que tenga que hacer. Algunas tipografías poseen varios sets de números que nos permiten mejorar la calidad de nuestro trabajo. Están los números mayúsculos, que pueden tener la misma altura que las mayúsculas o apenas un poco por debajo. Los números minúsculos, que poseen la altura de X, con un leve desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, acompañando los trazos ascendentes y descendentes de las minúsculas, lo que hace que se vean mejor dentro de un texto. Los números superíndice y subíndice, que son más pequeños y se ubican por arriba de la altura de las mayúsculas y por debajo de la línea de base respectivamente. Y por último, las fracciones. En este ejemplo, podemos observar cómo los números minúsculos acompañan mejor la lectura de un texto. Otra opción importante que poseen los números en algunas tipografías es la tabulación.
Esto es importante en algunos casos donde nuestro trabajo requiera la confección de tablas o cálculos, donde las cifras deben coincidir verticalmente para una mejor lectura. En el primer caso, tenemos una tabla o una disposición a modo de cálculo, donde los números poseen el espaciado proporcional, que es el que viene predeterminado con la tipografía para uso en texto. En el segundo caso, se aplican los números con espaciado tabular, que mejora la lecturabilidad de la tabla. Por último tenemos las ligaduras. Estas pueden ser de dos tipos, las ligaduras contextuales y las ligaduras discrecionales. Las ligaduras contextuales son las que se utilizan para sustituir alguna superposición de signos que pueden presentar determinadas combinaciones de letras. En este caso, la ligadura mejora la legibilidad. Las ligaduras discrecionales, en cambio, entrelazan caracteres de manera más libre y se utilizan para otorgarle cierta personalidad y singularidad a la composición. Tipografías para títulos. Para terminar, tenemos las tipografías para títulos o también llamadas display, que por el contrario a las tipografías para textos, estas sí deben llamar la atención. Existen las tipografías que fueron diseñadas especialmente para usos en titulares, de formas caprichosas y llamativas, y es evidente que no son aptas para uso en textos inmersivos. Pero también existen familias tipográficas que poseen variables para texto y variables para títulos. Estas tipografías generalmente son diseñadas para productos editoriales como periódicos o revistas. Comparten la misma estructura, proporciones, pero varían en el contraste de sus trazos y poseen sutiles diferencias en las terminaciones.